Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Oigan, pues el día de hoy tengo un invitado muy importante dentro de la trova mexicana y muy importante para mí. Sergio Félix, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Javier, pues muy bien y muy contento de estar contigo platicando. Hay tantas cosas bueno, que nos conocemos y otras que no sabes que te conozco y yo tampoco sé que me conoces. Entonces, esas charlas se ponen buenas. Tengo anécdotas muy bonitos contigo, con David, con la familia. Me acuerdo cuando fui al Tímpano hace ya algunos años. Pero, ¿cómo has estado, Sergio? Pues haciendo cosas, Javier, ya sabes que no nos podemos parar, el tiempo pasa, nos hacemos viejos, pero haciendo cosas ni se siente, pues estamos como, nos sentimos como cuando empezamos. Y bueno, pues componiendo cosas, haciendo música para cortometrajes, he hecho para películas también. ¿Qué más he hecho? Bueno, el tímpano terminó de esas cosas que te imaginas todo, pero menos estar sentado y dándote el cue para Claro, ser tú el entrevistador. claro. Eso es fantástico. O estar en el cine, cada vez que voy al cine aprecio mucho la música. Si la película es muy mala, pero la música es muy buena, para mí es bueno todo. Si la película es buena y la música mala, para mí no es tan buena. El caso es que de repente me veo frente a un monitor con un contador y todo, haciendo la música para la película, para las escenas. Entonces, esas son de las cosas que fueron cayendo en mi vida, pues. Y de repente me encuentro organizando un festival de trova muy importante en Querétaro, que aquí es donde vivimos. El Trova Abierta, Y ¿no? el Trova Abierta, exactamente, que pues ya estamos en la segunda edición, ya estamos encima. Oye, ¿cómo Y fue, cómo se creó ese festival, Sergio? fíjate que Querétaro siempre ha sido una ciudad muy trovera, pues. Entonces, desde hace mucho había muchos lugares donde se tocaban, los teatros abrían sus espacios para que se tocara la trova. Y aquí empezó un festival que se llama Trova Fest, que lo organizaba Edgar Oceransky. Y bueno, estuvo, no me acuerdo cuántos, pero sí unos 6, 7 años u 8 con el Trova Fest, que se hizo de los festivales más importantes. Edgar lo saca de Querétaro y bueno, la Secretaría de Cultura Municipal quiso continuar con el, entonces fue cuando me hablaron y le puse Trova Abierta, así le pusimos. Oye, estaba revisando que este año está en honor a Pablo Milanés, ¿cierto? Fíjate que sí, el año pasado, por estas fechas, terminando ya el festival, Víctor Manuel, el español, el asturiano, él cerró el festival. Y estaba muy triste porque Pablo estaba muy grave allá en España, en Madrid. A Ana, su esposa, Ana Belén, su esposa, había ido a verlo y le había dicho que, pues, que estaba muy mal. Entonces Víctor estaba muy ansioso de llegar a España pues para verlo, para despedirse, pues, y ya no llegó. Estando aquí en Querétaro, murió. Y a nosotros nos choqueó mucho, pues, el Pablo Milanés pues, fue un referente tremendo de la trova en Latinoamérica. Entonces, este año, pues quisimos recordarlo haciendo dedicado, más que un homenaje, el festival está dedicado al tremendo trovador Pablo Milanés. Oye, Sergio, justo entrando en el detalle del maestro Milanés, ¿quién fue Pablo Milanés y qué aportación pues, le otorgó, ya no digamos a la trova, a la música en general? Claro, la música popular cubana le aportó muchísimo, va a ser de los grandes, pues, de los que se quedaron para siempre. José Antonio Méndez, como él, como César Portillo de la Luz, como todos esos compositores, Pablo Milanés, se queda en ese lugar, se queda en varios lugares Pablo Milanés, se queda en el lugar de la nueva trova cubana, se queda en el lugar, también él perteneció al movimiento del feeling, Ok,
en Cuba, que era el bolero de José Antonio Méndez, como te decía, de Marta Valdés, de mucha gente en Cuba, entra Pablo Milanés por ahí. Entonces, después su canción se convierte en una canción testimonial, en una canción que habla de la realidad cubana y bueno, como jóvenes, ellos expresaban lo que estaban viviendo, tanto él como Silvio Rodríguez, como Noel Nicola y Vicente Feliu, que son los que iniciaron ese movimiento de la trova cubana, de la nueva trova cubana. Entonces, pues Pablo Milanés es un gran referente, aunque al final ya no estaba tan de acuerdo con las canciones que había hecho, ni con la situación en la que estaba viviendo, pero también dio testimonio del tal. Oye, Sergio, a ver, por qué Cuba pues tiene un lugar tan importante dentro de la exportación de la trova? ¿Por qué se dice tanto la trova cubana? Fíjate que fue muy importante. Tanto esa nueva trova cubana como la antigua trova cubana tuvo mucha influencia en los estados de Veracruz, de Yucatán, por supuesto, y bueno, en la música mexicana. Y llega la nueva trova, a mí me parece que llega la nueva trova con un discurso de Silvio, de Pablo y de todos ellos, con un discurso muy juvenil, o sea, yo venía del estado de Sinaloa y te lo juro que de Cuba sabía que secuestraban aviones y tenían barba. Era lo que sabía. Ok. Allá en el norte como que no se hablaba mucho de eso. Llego aquí y me encuentro canciones de esos muchachos que decían cosas muy alentadoras. Uno como joven los tomaba así, pues ya sabes, la igualdad en los seres humanos y muchas cosas. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese discurso a mí en lo personal. Y tan es así que agarré un avión y me fui a Cuba, fatal. Ahí ya no, hubo cosas que ya no me gustaron tanto, pero bueno, fui. La música de ellos me siguió gustando seguimos creyendo de alguna manera en ese futuro. Y de alguna manera se reflejaban las situaciones políticas de toda Latinoamérica, la situación que vivía Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, con las dictaduras militares. Entonces, era un canto de protesta juvenil, un canto de protesta que de alguna manera los jóvenes lo tomábamos, los jóvenes lo adoptábamos. ¿Por qué? Porque pues los jóvenes somos rebeldes, pues, y los que nos quedamos jóvenes también seguimos siendo rebeldes de repente, propositivos y hacer la canción, la que dice, pues, testimonial, la que habla de nuestro tiempo, nos guste o no nos guste, nos diga cosas buenas, nos digan cosas malas. Es lo que vivimos, es lo que sentimos. Y eso era la trova cubana, y eso era la trova en todo Latinoamérica. El canto de la juventud para una vida mejor. Ese era el meollo el tema principal de la trova. Oye, Sergio, en los años, digo, desde mi lectura, pues el boom de la trova, digamos en español, pues fue en la década de los 70 y 80. Y en esos años, pues bueno, se vivía tal vez una sociedad un tanto conservadora en muchos sentidos. Ustedes como trovadores en aquellos años, pues no sé, los tildaban de comunistas o de rebeldes, o cómo era para ustedes, pues enfrentar a la sociedad de ese entonces como trovadores. Fíjate que nosotros cuando llegamos a la escena musical de la trova, como mexicanto, o antes de mexicanto, pero como mexicanto, traíamos, nosotros no, llegamos a la escena musical sin etiquetas, la verdad. No, no nos pusimos nosotros somos trovadores o somos gente que hace nueva canción o canta un nuevo. No, nosotros hacíamos música y decíamos cosas que queríamos decir y de alguna manera la gente nos pone en el rubro de la trova y del canto nuevo. Y bueno, pues si ahí nos pone la gente, pues que nos ponga. Pero nosotros, la verdad, no llegamos con etiquetas, llegamos muy libres y creo que seguimos siéndolo. Entonces, fuimos muy bien aceptados por la juventud, decíamos cosas que la mayoría de la juventud sentía, llámese de derecha o de izquierda o del centro. La juventud, el idioma, el lenguaje de la juventud pues viene siendo el mismo, aunque las ideologías cambien un poco. Entonces, cuando se habla de libertad, cuando se habla
e inclusive de no tomar partido, de ser un libre pensador. Era lo que nosotros éramos, y la mayoría de la juventud lo era. Los mayores, pues sí, nos veían, se iban mucho por las guitarras. Nosotros usamos las guitarras con efectos y con muchas cosas y tratamos de darle rienda suelta a nuestras influencias, desde el rock, como yo tenía mucha influencia del grupo Yes, por ejemplo, de Steve Howe, el guitarrista, de, de, de quién más puede ser, por supuesto que ¿cómo se llama? David Gilmour, de Pink Floyd, Jethro Tull, por ejemplo, las cosas acústicas que hacía el Anderson a mí me fascinaban, Cat Stevens, toda esa influencia, pues la traía del norte. Y bueno, a la hora de empezar a hacer música, pues ahí se vio reflejado. Era lo que queríamos. David traía mucha influencia también del rock, traía mucha influencia del pop, David. Entonces las fusiones ahí, que fue muy natural, la verdad, nosotros ¿cómo te diré? La gente cree que nos matamos días y horas ensayando. No, 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 es bien fácil. Nos sentamos, decimos, es más, por la misma naturaleza de la canción, sabemos quién entra, quién sale, quién hace segunda, quién hace el solo en el medio, o las introducciones. Ha sido muy fácil, la verdad, ese encuentro musical. Entonces, pues no fuimos tan criticados, al contrario, fuimos reconocidos como guitarreros, pues. Entonces, pues ahí nos seguimos los mexicanos haciendo cosas, en cada disco tratábamos de reinventarnos, lo lográbamos, fíjate, de repente hacíamos nosotros mismos, porque nosotros tocábamos todos los instrumentos, de repente invitábamos a alguien más, pero normalmente nosotros hacíamos todo, y entonces pues ahí le dábamos también rienda suelta a nuestras influencias y a lo que queríamos decir. Y a veces cosas que ahí salieron en el estudio, así como, hey, te equivocaste, pero está mejor. Ahí déjalo. Claro. Oye, te equivocaste aquí, pero está más padre, ahí déjalo, que se quede así ya para siempre. Oye, Sergio, a ver. Y bueno, Discúlpame, Sergio, te interrumpí. adelante, por favor. A ver, hablando de la trova como género musical, dejando a un lado el idioma, ¿de dónde viene este concepto de la trova y el género y cómo va evolucionando? De lo que tú sabes, por supuesto. Fíjate que la trova pues ha existido siempre, es ancestral. La trova eran los cronistas, los trovadores eran desde los juglares, pues, que llevaban el entretenimiento a los reyes y todo. Después los trovadores, yo creo que la diferencia entre juglar, ellos atendían a la monarquía y los trovadores atendían al pueblo. Las noticias se las daban los trovadores al pueblo. Y los juglares me parece que a la monarquía. Eso es lo que yo creo. Entonces, siempre ha existido la trova en las revoluciones, en las guerras civiles, en la Revolución Mexicana, por ejemplo, las noticias se daban los trovadores en las plazas. Se ponían los cantantes y los de corridos hacían corrido y así se iba pasando la noticia. Esa es la labor del trovador, pues ir diciendo lo que acontece en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, desde nuestro muy personal punto de vista, pues tampoco somos gente que quiere educar a un pueblo o que quiere educar a alguien. No, nosotros no queremos educar a nadie. Si nosotros tenemos para no podernos educar, como para querer educar a alguien y que ustedes tienen que hacer esto porque la canción inteligente, no es canción inteligente, es una canción normal, testimonial, que eso sí, muy honesta, muy congruente con la vida y con el pensamiento de quien la hace. Eso sí, ahí sí me acepto, ahí sí me acepto así, pues. Entonces, pero no, nosotros hacemos la música como la sentimos, como la creemos, decimos las cosas que creemos, nunca hemos dicho algo en lo que no creemos, pues esa es la labor, me parece que de todos los trabajos, es lo que hace la diferencia, es cuando la gente te pone en ese lugar. ¿Por qué? Porque haces este tipo de canción, acercas la poesía a la música, acercas los acordes, las secuencias melódicas y las secuencias armónicas no son ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? No se adivinan a la primera, pues
Entonces, eso es donde la gente dice, este es un trovador. A lo mejor el trovador dice, yo no soy trovador porque no sé qué es eso, pero la gente lo pone ahí. Porque generalmente hay como una diferencia abismal entre un trovador y un bohemio, ¿no? De hecho, yo lo platicaba eso con Nicho Hinojosa, que dice, yo no soy trovador, yo soy bohemio, y la trova es otra cosa totalmente separada, ¿no? Sí, el Nicho es un bohemio y también creo que es trovador el Nicho. Yo me acuerdo cuando íbamos a Monterrey a tocar, siempre, yo sí, al menos yo siempre terminaba en el bar que tocaba Nicho Hinojosa. ¿Por qué? Porque me la pasaba padrísimo, en serio. Y ahí pisteábamos y nos amanecíamos, pues, oyendo al Nicho. Yo creo que sí es un bohemio, pero a la vez es un trovador. Nicho tiene una obra muy importante como compositor. De hecho, antes de dar el boom que ha sido Nicho, sigue siéndolo. Él hacía sus discos con sus canciones, él hacía su propuesta y a mí me encantaba, la verdad. Yo por ahí conocía a Nicho. Antes de ir al bar, conocía a Nicho con sus discos, que lo hacía con mi amigo Quique Esparza. Y él es un bohemio y trovador. Y el bohemio me parece que es más romántico, el bohemio me parece que es más, no sé cómo decirlo, más al canto de amor, es un poquito más monotemático su obra, pues, que no digo que está mal, o sea, es maravillosa. A mí me gusta mucho el bolero, Manzanero lo admiro mucho, a Lara, a Jorge Buenfil, a tantas gente, pero me parece que el bohemio le canta más a la mujer, pues, que a la sociedad, que es más contemplativo el trovador, pues comunica más a la gente, informa más a la gente, no le educa, la informa Ujú. de cosas que suceden en una sociedad. Oye, Sergio, y hablando de la trova en México, pues bueno, ¿en qué momento es como el boom del género y cuáles podríamos decir que son sus exponentes más grandes en México particularmente? Bueno, te puedo hablar yo desde que llegué a México, que fue allá por el 77 más o menos, de allá de Culiacán llegué. Habían los trovadores, yo conocía a los trovadores Oscar Chávez, mi paisana Amparito Ochoa, Gabino Palomares, el Negro Ojeda, el grupo Los Folcloristas, toda esa gente. Entonces, me llamó mucho la atención. Estaban haciendo la nueva trova cubana, estaban dándose a conocer gente como León Gieco en Argentina, como mucha gente de Latinoamérica. Entonces, ahí entramos nosotros éramos muy jóvenes y entramos en las peñas, el foro eran las peñas. Entramos a las peñas a hacer nuestro trabajo y bueno, yo creo que de lo que yo conozco, pues fuimos de la segunda generación. La primera generación era un canto mucho más político, era un canto que tenía que ver mucho más el texto de político que musical, pues. Y a nosotros como que siempre nos ha llamado más la atención la música. No quiere decir que seamos apolíticos, y por supuesto, y menos yo que estudié ciencias políticas, imagínate. No, sí, claro. Entonces, no, imagínate. Entonces, siempre ha estado, pero nos fuimos más a la influencia del rock, a la influencia del flamenco. Entonces, creo que cuando nosotros entramos, cambió un poquito la armonía, cambió un poquito las melodías, cambiaron un poquito eh, la forma de decir las cosas, pues. El canto político es más directo, es más, ¿cómo te diré? Se le podría decir hasta panfletario, pues, Ujú. pero, pero nosotros como que usamos otro lenguaje, otra forma de hacer música. Influenciados por el rock, influenciados por los mismos, la nueva trova cubana, que la verdad ellos también cambiaron muchísimo la forma de tocar la guitarra, la forma de expresarse, pues también lo cambiaron. Creo que todos nacimos, aunque los cubanos que te mencionaba son mayores que nosotros, pero en aquella época eran menores que los que estaban haciendo canción política, pues. Entonces, pues por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. O sea, los cambios, la trova siempre ha tenido cambios. Hoy, el día de hoy,
ha tenido un cambio. Y a mí siento que la trova de hoy se está yendo más a la bohemia, se está yendo más está siendo más monotemática esta trova que habla del amor y del amor, y luego ya que terminan de hablar del amor, vuelven a hablar del amor. Ese Oye, es el cambio que yo estoy viendo. oye, Sergio, y por decir, ahorita, pues, ¿qué trovadores hay nuevos? Porque obviamente, digo, para los que no somos tan expertos en el género, pues nos quedamos quizás con la generación de Fernando Delgadillo y de Mexicanto, ¿no? Y de Alejandro Ajá, Filio. Pero ahorita sí, seguramente deben de haber muchos jóvenes haciendo trova. ¿Tú sabes muchos. de algunos o a quién debemos de escuchar? Ay, pues afortunadamente conozco a muchísimos. Miguel Insunza, por ejemplo, es un gran trovador. Leonel Soto, Leo Soto, el David Aguilar está haciendo cosas, me encanta el David Aguilar, Poncho Maya, Mauricio Díaz, el Hueso, es un gran compositor. ¿Quién más? Pues tenemos a mujeres como Sofi Saro, que van a estar ahora en el Trova Abierta, Belén Cuturi de Uruguay, hay mucha gente, la Leti Servín, Anita Díaz, bueno, hay mucha gente haciendo canciones, y haciendo trova y dándole continuidad a lo que es la trova en el mundo, especialmente la trova en México. Hay mucha gente. Yo les recomiendo a esos, Yair Durán, por ejemplo, es muy buen trovador, eh, Adrián Gil, a mí hay un trovador que me gusta mucho que se llama Darío Parga, de San Luis Potosí, me encanta. El Tony Ferrer de allá de Culiacán. No sé, hay muchos. Es cuestión de echarse un clavado a las redes y buscar los nuevos trovadores mexicanos, muchos y muy buenos, que van innovando, que van haciendo cosas nuevas, usando la tecnología y usando muchas cosas muy suaves. Oye, Sergio, y digo, hablando puntualmente de, pues digo, el que yo conozco más profundamente, Fernando Delgadillo, ¿qué, pues, ¿qué le ha aportado Fernando a la trova en México? Ay, Dios mío, muchísimo. Yo tengo la gran fortuna de conocer a Fernando desde que estábamos muy jovencillos. De sus primeras canciones, recuerdo que nos cantaba sus canciones y la más corta creo que duraba como 7 minutos. Decía muchas cosas. Era un trovador nato, era alguien con una personalidad distinta, con una forma de hacer canción muy distinta, muy personal. O sea, allí seguramente tendría sus influencias, pero Fer, el contar tan, ¿cómo te diré? Las historias, es un gran hacedor de historias, tan elocuente para decir las cosas, tan, a veces hasta graciosas y muchas veces cómicas. Es un gran contador de historias y es un gran comprometido con la poesía. Es un gran comprometido con hacer la canción diferente, con hacer la canción, ¿cómo te diré? No sé, con hacer la canción más profunda, más interesante, ay, le ha aportado tanto. Aparte, su personalidad es única. O sea, desde que estaba un jovencito, él con el pelo largo, las botas, el de este, él es un todo, Fernando, es un todo. Y ahora, pues, es un ícono, es un gran inspirador de gente joven. La trova sin Fernando, la verdad, no hubiera tenido esta personalidad. Para mí, digo, hablo desde lo no mucho que sé de la trova, pero yo considero que pues, uno de los más grandes de todos los tiempos, pues Chava Flores. ¿Quién fue Chava Flores? Por supuesto, por supuesto. Y Fernando tiene Total, eh, sí, mucha influencia de Chava Flores. Por supuesto que la tiene. total. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Una vez nos fuimos a tomarnos unas cervecitas allá a la casa de Don Chava. Éramos muy jovencillos, tocábamos en el Sapo Cancionero juntos. Y entonces nos invitó a su casa. Yo
llegamos ahí un grupo de amigos y nos empezó a contar historias fabulosas. Y nos contó una que me llamó mucho la atención. Un día llegan y tocan a su casa y sus hijas estaban muy emocionadas. Nos contó que estaban muy emocionadas y que no sé qué, porque, bueno, el que estaba en la puerta era Joan Manuel Serrat. No. Y fue a invitar a Chava, a don Chava, a su concierto en el Teatro de la Ciudad como un invitado de honor. Tan es así que le dieron hasta el palco presidencial. Dice don Chava, yo no lo conocía, pero bueno, era muy famoso. Estaba el teatro lleno y todo. Y a la mitad del concierto dice, yo quiero saludar y quiero reconocer públicamente que la mayor influencia para yo contar historias está aquí en el palco. Salvador Flores, don Chava Flores. No. Fíjate, hasta ahí llegaba Chava Flores, hasta esa influencia de contar historias. Y por supuesto que ha tenido influencia en muchos, en muchos. David tocó, David Filio, mi compañero de Mexicanto, tocó la guitarra, fue su guitarrista en un tiempo, hicieron giras juntos, entonces también David Filio tuvo mucha influencia a la hora de contar historias, pues por supuesto de alguien al que veía casi diario en los conciertos, pues. Entonces, David era mucho más joven que todos nosotros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Chava Flores, el cronista, el Chava Flores, el mejor contador de historias en canción. El genio, es que de verdad Chava Flores es. Mira, yo creo, mi querido Sergio, siempre he dicho que hay dos nombres que deberían de estar con letras de oro en el Congreso de México, y es el de Cricri y el de Chava Flores. Claro, es otro aquel, Es qué que son maravilla, imagínate. los dos genios, no hay Es- más. claro, fíjate, en mi infancia, allá en Guamuchil, Sinaloa, llegaron ahí los tres discos, esos discos de Cricri, contado y cantado, contado por él, los cuentos, cantado por las tres conchitas, y empezaron empecé a oír la imaginación. Antes no había, bueno, por supuesto que no había cuando yo era niño, las redes ni nada de eso. Es más, en Guamuchil ni la televisión había llegado. Entonces era el radio, éramos radioescuchas. Entonces, oír esas historias y volar con el marinero, volar con todos esos personajes que se inventó este hombre, eh, con todos los cuentos que hacía y luego la canción. Para mí fue así algo sensacional, pues algo que sí marcó mi vida. Y luego inmediatamente llegan los Beatles y yo jovencillo. Entonces, no hallaba para dónde irme. Fueron don Francisco Gabilondo Soler y los Beatles, los cuatro fantásticos, fueron para mí lo que hasta la fecha recuerdo, y a veces lloro, fíjate, te lo juro, de acordarme esos momentos de infancia cuando oí canciones de los Beatles, Love Me Do, no sé, muchas, todas esas canciones que cantaban en ese entonces. Luego fui a ver la película ahí en el cine. No, 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 eso marcó. Y por supuesto que don Francisco Gabilondo Soler tendría que estar en Letras de Oro. Y aparte de todos los que se ponen ahí, y el de Chava Flores en el Congreso. Es que a mí me impresiona, puedes decir, de Cricri, obviamente todo el mundo lo relaciona a temas infantiles, pero tiene una profundidad puedes decir, el ropero. ¿Qué canción? O sea, es una obra perfecta. Toma el llavero, abuelito, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Decía, qué cosa, qué cosa, qué cosa, sí, sí. Y recuerda, marinero, el país de los grandes gigantes, no sé, tantas historias que contaba. Y también el aspecto social, porque La Patita no era algo así como que una canción muy romántica, ¿no? No, no, era una cosa al mercado, con lo poco que tenía, pues, y hacía rendir para los... Hablaba de una patita pobre, de una patita de una injusticia social. Hablando de Chava Flores, yo también creo que si queremos ver una radiografía del México de los 60 y de los 70, tenemos que escuchar a Chava Flores definitivamente. O sea, Mm, desde Sábado Distrito Federal, ¿no? claro,
claro. Fíjate que yo llegué a México y al poquito tiempo visité la Peña del Sapo Cancionero, porque un vecino mío, el Mario Adams, era mesero en el Sapo Cancionero. Era muy jovencillo, igual que uno, pues, pero eran puros jóvenes, trabajaban ahí. Y ahí voy, me invitó, y estaba Chava Flores. Y te lo juro, Javier, que decía yo, qué humor tan feo tiene el chilango. Porque yo no le entendía nada. Por ejemplo, cantó la de la tienda. Ajá. Y decía, ¿cómo es posible que esta gente se muera de risa con un hombre que perdió, que nada más salvó la parte trasera acá? Del traspaso nada más salvó la parte trasera y todos se reían. Decía, pobre hombre, se quedó sin tienda y estos se ríen. No entendía una palabra del albur. Después, afortunadamente, tuve la gran fortuna de ser su amigo, de conocerlo, de ser colegas en el Sapo. Una vez lo acompañé en la guitarra y ya no quise volver a acompañarlo. Era terrible, porque me puso a hacer todos a tenerme su repertorio y a la hora y la hora con público me la cambiaba de tono. Entonces, No. yo decía, ¿en cuál? No, no, cámbiamela, ponmela. Y ahí está. No, dije, ya no lo voy a acompañar, don Chava. Pelón, me decía Pelón, Pelón, no me digas eso, no sé qué. No, era tremendo. Era una escuela, la verdad. Imagínate tener a Chava Flores, era una escuela de profesionalismo, de talento, de historias, lo mío. Ese día que te digo que estuve en su casa, llegamos y salí de ahí a las 10 de la mañana y cantándonos historias. ¿Sabes? Había un ruso que era muy famoso allá en la Unión Soviética en aquel entonces, porque traducía las canciones de Chava Flores. Entonces, Chava Flores decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tiene que ver Moscú con la Ciudad de México? Y que le decían, sí, es exactamente las vecindades, es exactamente las fiestas, es exactamente todo lo que pasa ahí en lo que contaba Chava Flores, pues. Dice, Moscú es exactamente lo que vive. Y dice yo, me decía Don Chava, que un ruso, que en Moscú hicieran sus canciones famosas, pues sí, fue muy famoso. Ese era Don Chava Flores, la escuela. Hay un lugar muy importante para la trova y para las artes, que es un lugar que tú ya mencionaste, un templo, que es el Sapo Cancionero. ¿Qué representa el Sapo Cancionero? Uf, imagínate, fue el Sapo Cancionero, fue para muchos, 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 ya muy famosos artistas, el primer escenario. La emoción de la primera vez que te subes a un escenario, la temblorina, todo ese nerviosismo y el Sapo Cancionero, ahí lo tiene bien guardadito. Para nosotros fue, si sigue siéndolo, muy importante la Peña del Sapo Cancionero. Nosotros, pues yo llegué allí, es una historia curiosa, llegué ese día con mi amigo, que era mesero, y conocí a Marta Isabel y era un domingo. Y ella, me quedé platicando con ella porque ella hacía un grupo con Gabriela, su hermana, y con Enrique Michelena, y cantaban canciones de Silvio y de todos ellos. Y yo me quedé hasta el final porque mi amigo era mesero y tenía que levantar todo. El caso es que me quedé platicando con Marta Isabel y estaba muy triste porque ese había sido el último día que el guitarrista iba a tocar con ellas y tenían que llegar el martes a tocar al Sapo Cancionero y no tenían guitarrista. Yo le dije, pues mira, yo me sé algunos tonos, si quieres podemos hacer el intento. Pues a todo dar, y pues al lunes ya estábamos ensayando todo el lunes, todo el martes, y el martes en la noche ya estábamos presentándonos, con una temblorina que no te puedes imaginar. Temblaba yo como una hoja. Entonces, pero, ese fue mi primera vez el martes. Ya para el viernes yo era un tiburón en el escenario, pues. Entonces, de ahí te estoy hablando de qué años podría haber sido, 77 más o menos, hace mucho. Entonces, hace 45 años, imagínate. Entonces, el Sapo Cancionero, yo vi a mucha gente, vi a Lupita Pineda, al Grupo Sanampaya, bueno, no se diga, a Chava Flores, a tanta gente que vi pasar por el Sapo Cancionero.
y nosotros mismos, Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, también ahí estuvo éramos una bola de chavos que nos juntábamos, y ahí nace Mexicanto también, en los camerinos, tocando la guitarra, ya ya al final de cada presentación, más bien ya se había cerrado la peña, nos quedábamos tocando todavía, y ahí nació Mexicanto, nosotros acompañamos a todos, y ahí nació el Mexicanto. Es muy importante el sapo cancionero, y lo sigue siendo para mí y para mucha gente. Oye, justamente después de Chava fue el señor Jorge Cejudo, ¿no? Quien lo tuvo, el sapo, ¿no? No, el sapo cancionero era de Jorge Cejudo. Sí, sí, Chava sí. Flores cantaba y era... Sí, no, ya Jorge Cejudo llevó a Chava Flores, él lo invitó. Chava decía, pero yo no sé qué es una peña, tú vente y canta aquí tus canciones. Nadie mejor que tú para estar en una peña y contar. Y fue, y Chava decía, contado también por Chava, no inventado por mí, que cuando llegó y vio jóvenes oyendo sus canciones y decía, y cantando sus canciones, y se me emocionó tremendamente y me volví peñero me gustaba estar en las peñas porque él convocaba gente adulta y convocaba gente muy joven que cantaba sus canciones junto con él. Entonces, sí, Jorge Cejudo Jorge Cejudo y doña Marta Cejudo fueron los que pusieron el sapo cancionero. Y bueno, a la fecha ellos ya fallecieron y lo retoma. ¿Sabes quién lo retoma? Fernando Delgadillo, precisamente. Se lo quedó él, ¿verdad? El sapo. Él lo compró y están haciendo una labor, Pati y Fernando, muy, muy interesante, porque chico, tienen el foro grande y hacen muchas cosas, presentan a mucha gente muy joven. Están haciendo aquella labor del sapo cancionero que hizo con nosotros, lo están haciendo ellos también ahora con la juventud. Me decías hace rato, Sergio, Ahí te oigo. que Mexicanto surge en los camerinos del Sapo. ¿Cómo son los inicios del grupo y cómo evoluciona? Fíjate que yo estaba con Marta Isabel, seguimos tocando juntos y ya éramos un dueto nada más. Y Marta Isabel pues tenía la inquietud de cantar sola, de no ser un dueto amanecer, sino de ser Marta Isabel. Y con toda la razón y con todo el derecho del mundo. Entonces, cuando se decide ya no hacerlo, teníamos varios compromisos que ya no se atendieron, pero que yo ya había firmado, entonces yo estaba... Entonces invité a David y le digo, oye, pues era un festival por todo Sinaloa. Y le digo, tenemos que poner nada más 4 canciones y una por si nos piden otra. Entonces, muy bien, y así nos fuimos. Y nos gustó mucho la reacción del público, nos gustó mucho lo que hicimos juntos. Somos muy amigos y siempre lo hemos sido. Y nos gustó viajar juntos, y desde entonces se ha manejado Mexicano con un respeto a la amistad, con un respeto al trabajo, con un respeto profesional. Entonces ya nos quedamos y no teníamos nombre y ya surgió el nombre de Mexicanto porque nos invitan a participar a un movimiento que le iban a poner Mexicanto precisamente. Y estábamos en esas cuando se viene el temblor del 85. Y y la persona que estaba promoviendo todo eso muere en el temblor. Entonces se quedó medio volando todo eso y nosotros, como ya traíamos el brete de Mexicanto, pues así nos pusimos. Y así se quedó para siempre. Era un nombre provisional, o sea, no era un nombre definitivo, pero se fue quedando y pues se quedó. Ya de plano mucha gente nos empezó a identificar como Mexicanto, que nosotros lo que queríamos era continuar con ese, como la nueva trova cubana o la nueva canción catalana, así queríamos hacer un Mexicanto, pero pues ya nos quedamos con el nombre y así lo registramos. Oye, Sergio, hay una etapa muy interesante de Mexicanto que fue la etapa del tímpano en el Canal 11. ¿Cómo fue esa etapa? Sí. Pues fíjate que nosotros queríamos ir al Canal 11 porque era el canal por excelencia, pues, el cultural. Siempre quisimos ir a algún programa y veíamos programas y decíamos, ay, deberían de invitarnos. Y hacíamos nuestra solicitud y nomás no se podía. Y un día, vacilando, pues dijimos, ay, pues vamos a meter un proyecto para nosotros conducir. Y ahí se quedó.
Julio Di Vela lo toma, era director del Canal 11, Mi lo tío, toma y que es mi lo tío. propone tío, su Sí. tío Julio Di Vela. A ese le debemos el tímpano, a Julio Di Vela. Entonces, él lo propone al comité, pues, del Politécnico, y en el comité del Politécnico estaba Efraín Parada, que había sido de los folcloristas, conocía el trabajo de Mexicanto, y lo palomeó, dijo, esto va. Entonces, don Julio Di Vela, tu tío, él nos propuso y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a buscarle cómo le hacemos pues, para echar a andar este proyecto. No teníamos muy claro nosotros qué iba a hacer. El caso es que Julio Di Vela deja el Canal 11 y entra otro director que era Fernando Sariñana. Entonces, Fernando Sariñana es muy amigo mío y le comenté del programa y todo, y me dijo, no, compadre, pues ya no van a estar, ya no van a estar, porque pues no voy a meter a mis amigos. Pues dije, no, esto ya tiene un proceso, es más, ya tiene un proceso de más de un año. Ah, pues así sí. Entonces así empezó el tímpano, entramos al Canal 11, ahí sí tuvimos mucho apoyo de Fernando Sariñana, se inventó la escenografía y de repente en lo que menos nos dimos cuenta estábamos sentados David y yo con las guitarras junto con nuestra compañera Mariana Brown y listos para hacer entrevistas. Y decíamos, pero si nosotros estamos acostumbrados a que nos pregunten a nosotros, pues, entonces nosotros a lo mejor no sabemos estar haciendo preguntas. Y lo que hicimos, y salió muy natural, fue platicar, simplemente platicar. El proceso creativo de los artistas, todo, como una plática. Y dio así natural, ¿por qué? Porque Mariana sí tenía mucha, ¿cómo se llama? Experiencia como conductora, pues, pero nosotros éramos dos cantaluches ahí que nos fuimos que sin darnos cuenta, llegamos a los sillones del tímpano y lo disfrutamos mucho, la verdad. Le agarramos la onda y platicábamos con los artistas y tuvimos gente, Paquita la del barrio, de Mars Volta, todo, o sea, así de diferentes estilos y sabores pero le dimos foro a mucha gente joven, tuvo foro mucha gente ya muy famosa como Emanuel, por ejemplo. Emanuel estuvo ahí, mucha gente. 170 programas hicimos más o menos. Y bueno, todo tiene de repente todo un final y ya no estuvimos. Pero nos quedó esa grata experiencia, pues, de esas experiencias buscas que no esperas tener. Y se dieron. Ahí nos dimos sentaditos en un sillón platicando con artistas muy famosos que nosotros admirábamos tanto. Oye, ¿cómo fue el episodio de Mars Volta? Porque, digo, es una banda totalmente distinta a las características de Mexicanto, ¿no? Fíjate, sí y no. Siempre hay el lenguaje musical que identifica, siempre cuando propusieron la de Mars Volta dije yo, no, de Mars Volta, de Mars Rodríguez, ellos no hacen, es más, no hacen programas de televisión. Pues sí, a través de Jimena Sariñana, ella los invitó y fueron. Nada más fueron Paul, el Cedri y Omar. Andaban de gira. Y fueron al tímpano y de repente nosotros sentados y de Mars Volta. Entonces nos dijeron, siempre tocábamos una a los mexicanos. Y nos dijeron, no, oigan, este programa no toquen para que toquen más los de Mars Volta. Ok, no, pues a todo dar, pues son los invitados. ¿Qué más quisiera uno que, entonces, ahí hicimos el programa, nos contaron tantas cosas interesantísimas, pues que yo nunca les había, yo era fan de Mars Volta, pues, de Omar, sobre todo, se me hacía un productor creativo hasta decir basta. Entonces, platicando con ellos, y ellos muy serios, fíjate, yo los sentía muy serios, aunque teníamos nuestras guitarras ahí, a ellos los sentía serio, ¿y qué crees? No llevaban puesta los tres como trío muchas canciones, entonces nos faltaba un tema para que se terminara el programa, pues, y ellos ya no llevaban. Entonces el productor nos dijo, toquen una, y tocamos una muy guitarrera, muy suave, me acuerdo que fue Verso Sordo de David Filio, y usamos mucho las guitarras, los efectos y todo, y cuando terminamos, y así termina el programa, termina la canción y pum, se vienen los créditos y todo, te levantan los demás Volta y me dijeron,
pero ¿por qué no nos dijeron que hacían esto? Hubiéramos hecho una cosa maravillosa juntos, y esa es la identificación como músicos, que siempre se da, aunque sean otros géneros, aunque sean las guitarras, el hacer la música, pues el hacer la música diferente, el hacer la música propositiva, el hacer la música, no sé, sale de muchas influencias, del rock, por supuesto, como ellos también las tienen, se hermana, nos hermanamos en ese momento como músicos, nos hermanamos como gente que hace música no para ser famoso, sino para como una especie de desahogo emocional, así como lo hacen ellos también. Entonces, hicimos un clic ahí muy, muy, muy suave con The Mars Volta y bueno, desgraciadamente ya le perdí la pista a Omar, pero sí tuvimos mucha comunicación de Mars Volta. Oye, Sergio, ¿cómo fueron tus inicios en la música? En la música, pues desde niño, como te contaba, allá en Guamuchil, oyendo a los Beatles, ahí fue mi encuentro con la música, mi encuentro con el Chechito Félix, chiquito, que iba a ser músico. No había de otra, no había de otra. O sea, yo no pensaba en otra cosa más que en la música. Y me acuerdo que fue a tocar allá a la plaza de Guamuchil, y ahí voy. Y me acuerdo tocaban cumbias y eso. Y el caso es que iba a empezar a llover y los cambiaron, ellos estaban al aire libre, los cambiaron adentro del cine. Entonces, cambiaron la sede. Y yo me fui a un lado del guitarrista que llevaba una guitarra eléctrica y llevaba su amplificador. Y yo iba a su lado y no lo podía creer. Era la primera vez que yo veía una guitarra eléctrica así a 30 centímetros de mí. Entonces, y yo veía que iba sudando, pues en Guamuchil hacía un calorón, sigue haciendo calorón tremendo. Y le dije, ¿no quieres que te ayude? Imagínate lo que iba a hacer, que me diera la guitarra, colgarme la guitarra, pero no sucedió así. El muy maldito me dio el amplificador. Y ahí vengo con el amplificador sudando. Olvídate, decía, ¿para qué quiero el amplificador? Yo quiero la guitarra. Y ahí lo acompañé hasta dentro del cine. Y bueno, ya lo vi tocar y esa fue mi encuentro. Después en la primaria estábamos en el mar en Semana Santa con unos primos y un primo mío, Jorge, tocaba la guitarra y también se sabía la de los Beatles. Yo iría en sexto año de primaria. Y la primera canción, oí que tocaba My Sweet Lord. Estaba tocando My Sweet Lord y decía yo, Dios mío santo, qué maravilla de la de George Harrison. Y, y ahí me le quedé viendo. Entonces me dijo, ¿tú tocas la guitarra, Checho? Porque veo que estás muy... Sí, le dije, sí toco. En mi vida había tenido una guitarra en mis manos. Me dijo, tócala. Y toqué la de My Sweet Lord. O sea, luego les enseño cómo me salió ahí con los deditos y todo. Y la toqué. Y ahí salí de la carpa donde estábamos y dije, sí, soy músico, no hay más. Entro a la secundaria, me encuentro con amigos que tocan y siempre supe que era músico. No había. Ahora mis amigas de la secundaria, mis amigas se ríen mucho porque recuerdan que yo no servía para otra cosa más que para llevar la guitarra. Dicen, tú ibas con tu guitarra y un cuaderno Polito, tú no lo conociste, los cuadernos Politos y un lápiz, dice. Era todo lo que llevabas a la escuela. Y efectivamente, siempre supe que era músico. Siempre supe que iba... Y estudié en forma particular la música. Bueno, en la libre de música estuve. Y hay una decisión que si me sigo reclamando, Javier, me la sigo reclamando. Yo iba a entrar a la universidad y bueno, en la casa era estudia la licenciatura y ya sabes y todo. Y tuve en mis manos la solicitud para ciencias políticas y la solicitud para la Escuela Nacional de Música. Decía, ¿cuál? ¿Cuál? Entonces yo tenía mucho miedo que mis padres se enojaran conmigo. Voy con mi hermano Enrique, le digo, ¿qué hago? Checho, eres músico, me dice, vete por la Nacional de Música, inscríbete. Y tomé la decisión, dije, le voy a dar gusto a mis papás. Y tomé esa decisión. Debí haberlos engañado y haberles dicho que iba a la Facultad de Ciencias Políticas y me iba a la Escuela de Música. Es una decisión que me sigo reclamando, ya no tanto, porque seguí estudiando en forma particular. Siempre supe que era músico, siempre supe, Javier.
Oye, Sergio, hay una faceta muy interesante de tu vida que es la parte de hacer música, pues para comerciales y para cine. ¿Cómo empieza esa etapa en tu vida y cómo se desarrolla? Bueno, para cine, como te decía, yo soy un fanático de la música para cine. Yo iba al cine prácticamente a oír la música de las películas, siempre. Entonces, mi gran amigo Fernando Sariñana, somos muy, muy amigos, somos compadres, pues. Él es un gran cineasta y siempre quise musicalizar sus películas, que me gustaban mucho. Eh, y hasta que llegó un momento, un día me hablaron de su oficina y me dijeron, oye, te estamos mandando unas escenas para que las musicalices. Y no sabes, Javier, lo que sentí en ese momento. Sentí así como me sentía Ennio Morricone, así, o el Hans Zimmer, uno de esos, me sentí Vangelis, uno de esos así, de esa música me sentía. Y bueno, escenas, era una película de puros cortometrajes. Y bueno, ahí empecé a experimentar y aprender a hacer música contra imagen, contra el tiempo también, y contra eso el sentimiento que te da esas escenas. Entonces, fue una gran escuela para mí. Ya no seguía haciendo música para cine, me desconecté un poco porque al final ya no me gustó tanto. Ya prefiero, empecé a hacer música, no me gustó tanto, te voy a decir por qué, porque es una música mandada a hacer. Me dicen cómo tiene que ser, me dicen, hasta me ponen referencias. Entonces eso a mí como que no me gusta, eso es muy fácil. Entonces una vez, con un director, le hice la música con la referencia que él me dio, pero con las mismas escenas, con mi aportación. La vieron ahí varios muy jóvenes cineastas que trabajaban con él y les gustó más la mía, pero el director decidió hacer la referencia. Entonces ahí como que dije, no, no, voy a hacer música para cine, pero del cine que yo me imagino, de las escenas que yo me imagino. Le empecé a llamar así música para la película que nunca existió. Y eran películas, te lo juro, Javier, eran escenas, yo tenía las escenas en la cabeza, hacía las escenas y cada música tenía su escena y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha lo sigo haciendo así. Entonces, me empecé a divertir más que el director me dijera cómo tenía que hacer la música. Entonces ahí como que me desilusionó un poquito de la música para cine. Han usado música mía para algunos cortometrajes, pero de la música que yo ya hice, que el director la oye y dice, oye, ¿puedo usar esta música? Sí, claro, por favor, úsala. Pero yo hacerla contra imagen, con referencia, ya no lo he hecho. Oye, Sergio, ¿y qué te falta por hacer en la música? Digo, has hecho muchísima obra, pues con Mexicanto, tuya, y en este punto de tu vida, ¿qué sigue en la música? Fíjate que ya llega uno a una edad donde tiene que haber un alto en el camino. Como tú dices, fui conductor del tímpano, hice música para cine, hice muchas cosas, ahora estoy organizando un festival. Entonces, yo creo que hay que hacer un alto. Llegó la hora de hacer un alto en el camino y nada más dedicarme a hacer música, sin tener otra cosa más más que hacer música. También he hecho muchos discos de otras personas, arreglos para otros discos. De hecho, ahorita estoy terminando un par. Termino ese par y ya no voy a hacer música para esto, para el otro. Voy a hacer otra vez la música para mí, y pues para enseñársela a la gente, pues, pero ya no distraerme. Aunque he disfrutado mucho todo lo que he hecho, llega un tiempo de hacer un alto en el camino, hacer un corte de caja y dedicarme al 100% de mi día a hacer la música para mí. Que, Ya que, hice re- muchos arreglos para mí. que realmente dicen que el artista puro nunca se retira, en el sentido de que termina siendo mucha obra, pero quizás ya para él, ¿no?
Sí, ¿no? Y para mostrarla también, o sea, para uno, a lo que me refería era un poquito, Javier, a que he estado siempre haciendo un disco para alguien, los arreglos, y todo el día traía las canciones en la cabeza, esas canciones, y tácala, tácala, ay, aquí, ándale, aquí el cello, ándale, aquí el oboe, anda aquí la guitarra eléctrica, y ahí vas pensando, de eso es lo que me quiero retirar. Quiero retirarme a hacer la música y por supuesto, ponerla en las redes, enseñársela a la gente, decirles, ok, aunque nunca lo dejé de hacer, pero ahora al 100%. Este es mi proyecto y esto es lo que yo hago, música. Qué belleza, Sergio. Y estar en los escenarios. Oye, Sergio, ¿cuáles son o sea, a lo largo de tu carrera has hecho miles de shows con Mexicanto? ¿Cuáles son las anécdotas más divertidas que tienes, pues, de situaciones que han pasado a lo largo de los shows? Eh, de conciertos, ¿qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Bueno, al principio que nos cambiaban mucho de nombre, los mexicanitos, los mexiquenses. Un día nos pusieron, ese sí no tenía ni idea, David Silva y su mariachi Félix. O sea, yo mexicano te digo, estos son mariachis. Y ahí se van. Uy, hay tantas anécdotas. Trabajamos mucho para las escuelas, en un programa de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Bellas Artes. E íbamos a los lugares donde íbamos prácticamente cargando las bocinas, y a veces ni las bocinas cargábamos, las dejábamos ahí porque no había luz a donde íbamos. Este, no sé, Javier, no se me ocurre nada ahorita, pero así gracioso, pero vivimos muchas cosas, y el 95% muy hermosas, muy, bueno, que nos tienen con vida, que nos dieron vida, que nos dieron una razón para vivir y para sentirnos importantes. El haber hecho tantos y tantos y tantos y tantos conciertos a beneficio, sin, sin ganar dinero, pues. Entonces, pero el sentirnos importantes, el sentirnos útiles, eso pagaba todo, pues. Y hasta la fecha, ya de viejos, también lo sigue pagando. No, hombre, viejos los cerros, mi querido Sergio. Estás bien joven todavía, amigo. Eso sí, que eso sí. Oye, Sergio, como última pregunta, Dígame. hay miles de jóvenes con la duda de dedicarse a la música o no. Sabes que es un tabú el tema de que si te dedicas a la música te vas a morir de hambre. ¿Qué consejo le puedes dar a esos adolescentes jóvenes, a esas chicas jóvenes que quieren dedicarse a la música, pero pues no entienden si se puede o no vivir de esto? Si están muy seguros de que se quieren dedicar a la música, que se dediquen a la música. Nadie se va a morir de hambre. Hay muchas posibilidades. Las escuelas nuevas, que fue, creo que Berkeley puso el tema, el modelo de escuela, y le puso una materia que es el Business Music, Ujú. cómo hacer negocio con tu música, cómo hacerle. Entonces, eso es maravilloso. Se acabaron aquellos tiempos donde el músico salía del conservatorio y nada más tocaba clásico, y bueno, pues había muy pocos foros y muy poco, y aún así se vivía de la música. Ahora hay muchas posibilidades. Dedíquense a la música. Si realmente lo sienten, dedícanselo. De esto nadie se va a morir de hambre. Entonces, hagan la música con honestidad y con inteligencia, y no dejen un solo día de buscarle rincones a su trabajo y de respetar su trabajo, un solo día, y de aprender un solo día, no vayan a dejar de hacerlo. Entonces, por supuesto que van a tener mucho éxito y por supuesto que van a vivir muy bien, muy bien. Todos vivimos bien, todos hemos hecho algo, hemos pasado por muy, muy, muy negras, pero pues igual que todos, igual que cualquier profesión, igual que cualquier oficio. Pero si le metes voluntad, pues ese sale adelante y al final de cuentas ganas de la música. Pues mi querido Sergio, no sabes cómo agradezco tu tiempo, tus anécdotas.
admiro profundamente tu persona, tu carrera. Tengo un gran aprecio por tu familia, por todos los Serrat por allá. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por darme la oportunidad de charlar contigo. No, Javier, créeme que he oído todas tus entrevistas, bueno, la mayoría, Ríos, que es muy amiga mía, vi a todo el mundo he visto ahí contigo y para mí es un honor estar ahí charlando contigo, Javier. Te mando un abrazo y te deseo muchísima suerte en el Trova Abierta y espero ir a la siguiente edición. Acá te esperamos. Te mando un abrazo, querido Sergio. Igualmente, gracias.